La carrera presidencial de Estados Unidos sigue en popa y tal como se esperaba, el Partido Republicano consagró a Donald Trump como su candidato a la Casa Blanca y este nombró a su compañero de fórmula. Se trata de James David Vance, un joven ultraconservador, senador por el estado de Ohio. Vamos en breve por todas las novedades a esa convención en Milwaukee. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La convención republicana oficializó la postulación de Donald Trump como el candidato a las elecciones de noviembre. El candidato a vicepresidente es James David Vance, un conservador acérrimo, y los republicanos esperan que atraigan nuevos votantes para la candidatura de Trump. Y la selección española de fútbol celebró por todo lo alto su título de Eurocampeón 2024. Los españoles vencieron a Inglaterra en la final de la Eurocopa disputada aquí en Alemania. En breve le contamos todos los detalles. Donald Trump fue confirmado formalmente por la Convención Nacional Republicana como el candidato del Partido Republicano para las presidenciales de noviembre próximo. Y además, James David Vance será su candidato a vicepresidente. El senador por Ohio, de 39 años, había sido crítico del expresidente, pero luego se convirtió en un estrecho aliado. Trump hizo el anuncio en su red social Truth Social en el arranque de la convención republicana en el estado de Milwaukee. Y aquí está el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, confirmando la candidatura del partido para las elecciones generales del 5 de noviembre. Escuchemos. What a great night. ¡Qué gran noche! De conformidad con la regla 40D de las reglas del Partido Republicano, declaró formalmente a Donald Trump y a J.D. Vance como los nominados republicanos para presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Y rápidamente el periodista Benjamín Álvarez nos amplía la noticia. Benjamín, saludos. Y Trump ya tiene compañero de fórmula, un hombre de origen sencillo, ultraconservador, destaca la prensa estadounidense. ¿Qué pasó además de escritor a senador de los Estados Unidos? ¿Qué más nos puedes contar sobre James David Vance y también cómo ha sido recibido su nombramiento? Fue recibido aquí en Milwaukee con una ovación de pie cuando apareció acá un senador, como decía, del estado de Ohio, que va a ser bastante importante también para las elecciones presidenciales en noviembre. Una postura muy pro-Israel, un opositor a las ayudas militares a Ucrania. Eso también va a ser interesante en caso de que Donald Trump vuelva a llegar a la Casa Blanca. Y efectivamente Trump esperó hasta el último día para hacer este anuncio por Truth Social, su red social. Dijo que tenía varios candidatos y teníamos varios nombres que habíamos escuchado los últimos días, junto a ellos también Marco Rubio, que era también una posible carta a la vicepresidencia, pero ahora afirmó que va a ser el senador de 39 años y como escuchábamos recién a Mike Johnson de la Cámara de Representantes, será esa la carta que van a presentar los republicanos para las próximas elecciones presidenciales. Y el presidente ha adelantado además que el atentado en su contra hizo que cambiara la idea de su discurso y que en su discurso al cierre de la convención republicana, Trump, en lugar de remarcar las diferencias con su oponente demócrata, Joe Biden, va a pedir unidad de los estadounidenses. ¿Qué se dice sobre este giro de Trump allá en la convención? Así es, eso es lo que había anunciado, un cambio, había dicho que esta iba a ser una convención unificadora. No hay mucha claridad si veremos a Donald Trump antes de su esperado discurso el día jueves. Los que sí hemos visto acá fueron sus hijos que anunciaron que los delegados de Florida iban a ir hacia Donald Trump y ese fue el momento también en el que aquí la arena del estadio en el que nos encontramos estalló en aplausos porque ese fue el momento en el que Donald Trump alcanzó el número de delegados que necesita para ser oficializado como el candidato republicano. Pero falta también a ver cuáles son las reuniones que va a tener Donald Trump acá, que aterrizó el domingo en la noche aquí en Milwaukee después de ese intento de asesinato en Pennsylvania, por el que también aquí se conmemoró también, se tuvo un minuto de silencio también para recordar eso. Mientras que obviamente las críticas también al servicio secreto y las preguntas cómo pudo suceder eso el día sábado en la noche se mantienen aún aquí en el aire, pero en general aquí el ambiente aquí en Milwaukee, en Wisconsin, ha sido bastante eufórico y especialmente en el momento en el que anunció que su carta de vicepresidente va a ser el senador de Ohio de 39 años, que también obviamente va a significar que muchos que buscan que Ucrania tenga más ayuda militar también lo vean esto claramente con cierta
preocupación. Benjamín Álvarez, muchas gracias. Y la consagración de Donald Trump como candidato republicano ocurre en plena investigación del atentado contra su persona en un acto en Pensilvania. Decíamos, atentado del que el FBI sostiene como principal hipótesis que Thomas Crooks, el atacante, habría actuado como un lobo solitario. Un ataque, dicen, que terminó por cambiar la fisonomía de la campaña electoral de los Estados Unidos. Ambos candidatos, en todo caso, piden ahora a sus partidarios que rebajen el tono de la retórica, la polarización política que alcanzó un punto de inflexión ese día, el sábado, con el intento de asesinato del expresidente. Una bala roza la cabeza del candidato a la presidencia de Estados Unidos. Un intento de asesinato que ha puesto de manifiesto lo polarizadas que se han vuelto estas elecciones. Según se acerca noviembre, las campañas demócrata y republicana intentan plantear la próxima votación como una guerra existencial. La campaña de Biden ha utilizado la retórica, a menudo agresiva, de Trump para mostrar al expresidente como autoritario y como una amenaza para la democracia nacional. Llama parásitos a quienes se le oponen. Habla de la sangre de América como envenenada, usando el mismo lenguaje de la Alemania nazi. La elección está clara. La campaña de Donald Trump es sobre él, no sobre América, no sobre ti. La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Está dispuesto a sacrificar nuestra democracia, a auparse al poder. La retórica extremista marca el discurso político de Trump. Además de insistir en el cuento de las elecciones robadas en 2020, Trump advierte sistemáticamente a sus partidarios de que Biden destruirá su país si es reelegido. Con 4 años más de Biden, las olas de extranjeros ilegales que invaden nuestras fronteras superarán los 40 o 50 millones de personas. Medicare, la seguridad social, la sanidad y la educación pública se hundirán y colapsarán. Esto está en juego en estas elecciones. Nuestro país está siendo destruido y lo único que se interpone entre ustedes y su destrucción soy yo. Pero dado que ambos bandos plantean estos comicios como una elección entre la libertad y la destrucción, se crea un clima de miedo y temor entre los votantes. Una encuesta de Reuters revela que casi 2/3 de los estadounidenses afirman temer que los extremistas cometerán actos de violencia tras las elecciones de 2024. Pero la violencia se ha adelantado. Tras el atentado, tanto Trump como el presidente Biden hicieron un llamamiento a la unidad de Estados Unidos. El historial político de este país se ha calentado mucho, es hora de enfriarlo. Pero los años de polarización ya han hecho mella, y el atentado contra Trump solo puede agravar aún más la situación. Y en este contexto, una jueza de Florida desestimó el caso en el que se acusaba al expresidente y ya candidato republicano Donald Trump de llevarse documentos confidenciales de la Casa Blanca luego de abandonar el cargo de presidente. Esta es otra gran victoria judicial para Trump, que busca regresar a la presidencia del país y había sido imputado por poner en peligro la seguridad nacional al apoderarse de esos documentos clasificados. La jueza alegó que la forma en la que se designó al fiscal general del caso, a Jack Smith, fue incorrecta y que no tiene autoridad entonces para llevar el caso. Y cambiamos de asunto ahora. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirma que un ataque israelí contra una escuela administrada por la ONU, utilizada como refugio para desplazados de la guerra, ha matado a más de una docena de personas. El gobierno de Israel ha asegurado, en cambio, que en el lugar se esconden terroristas de Hamas y seguirá su campaña hasta que elimine a los islamistas palestinos y recupere a los más de 100 rehenes que Hamas aún mantiene en su poder. Minutos antes de la tragedia, niños juegan mientras otros almuerzan y conversan animadamente. De repente, detonaciones y destrucción. Los ataques israelíes se saldaron con más de una decena de muertos y heridos. Al entrar al aula vimos a gente cargando a mi hermana. Le habían dado en la cabeza. Estaba muerta. La tendieron en el suelo. Todos fueron martirizados. Mi madre también tenía heridas en la cabeza. Todos estaban muertos. Los residentes aseguran que la escuela era una zona humanitaria.
Israel afirma que el lugar era utilizado por milicianos de Hamás para atacar a las fuerzas israelíes. También dice que se tomaron medidas para limitar los daños a civiles. Pero sobre el terreno, estas aclaraciones no sirven de mucho. La muerte de familiares, los desplazamientos y la destrucción está llevando a los palestinos al límite. ¿Dónde está el mundo? Tengo las manos paralizadas, no puedo moverlas. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Danos una zona segura y aléjanos de los combates. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Este ha sido el quinto ataque en poco más de una semana contra una escuela de Gaza utilizada como refugio. Según la ONU, más del 80% de las escuelas y las 12 universidades de Gaza han quedado destruidas desde el comienzo de la guerra. Hace tiempo que no se da clase en estas aulas y mientras la guerra se intensifica, la vida que tenían y sus sueños se alejan cada vez más. Y más de 1 millón de palestinos siguen aislados en una zona de guerra, pero otros han podido escapar del conflicto. Lograron salir, por ejemplo, con visas o porque tienen doble ciudadanía. En Bélgica, Deutsche Welle se reunió con algunos gazatíes que fueron albergados por el dueño de un hotel local. Aquí está la historia. El sonido de la música en lugar del de las bombas. Aquí en Bruselas, Tarek Toma está lejos de la vida que dejó atrás en Gaza antes de la guerra. Esperaba encontrar una vida mejor en el extranjero y traer a su familia aquí, pero desde el 7 de octubre casi no sabe nada de ellos, ni siquiera si están con vida. Querían que les ayudara a salir de Gaza, pero ahora no puedo debido a la guerra, porque los pasos están cerrados u ocupados. Tarek es uno de los 40 palestinos desplazados a los que se les ofreció cama y comida gratis en este hotel de Bruselas. La mayoría salió de Gaza a través de Egipto con visados turcos. Meses después, muchos están frustrados con la situación, tanto en su país como aquí en Bélgica. ¿Tienes algún deseo para el futuro? ¿Futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? El propietario del hotel, Ben Abderrahman, intenta dar esperanzas a sus huéspedes, mientras muchos intentan pedir solicitudes de asilo. No es el único que ofrece ayuda y donaciones. Algunas personas vinieron y me dieron sobres para el pueblo palestino. Incluso vinieron judíos, no quiero decir los nombres, y me dijeron, dáselo al pueblo palestino. Bélgica da ahora prioridad a las familias que buscan refugio. Muchos solicitantes de asilo solteros acaban en la calle. Las ONGs intervienen para ayudarlos, como esta organización que ofrece apoyo social, sanitario y psicológico. A partir del 7 de octubre, nuestro trabajo con los palestinos ha aumentado enormemente desde el 7 de octubre. La gente viene a las consultas y están totalmente derrotados y muy tristes. Han perdido a su familia o no pueden contactarlos. Tarek espera que las partes enfrentadas dejen de luchar para poder reunirse con su familia. La violencia solo conduce a más violencia y todos deben parar. La comunidad internacional debe ayudarnos a parar esta guerra. Dejemos que prevalezca la paz, detengamos esta guerra y negociemos la liberación de los rehenes. Hasta ese entonces, todo lo que puede hacer es dejar un mensaje. Deja un mensaje de voz a diario, aunque no está seguro de que los escuchen. Más noticias en el siguiente resumen. En las zonas de Siria controladas por el régimen de Bashar al-Assad eligieron un nuevo parlamento. Son las cuartas elecciones parlamentarias desde el comienzo de la guerra hace 13 años. Los grupos de la oposición han calificado la votación de farsa. Aseguran que el parlamento tiene poco poder dentro del actual régimen sirio. El gobierno de Pakistán pedirá la prohibición del partido político del ex primer ministro Imran Khan y que presentará cargos de traición contra él. Khan, quien lleva ya casi un año en la cárcel, el anuncio del gobierno enfureció a sus seguidores con medidas contra el partido.
Y en Ruanda continúa el recuento de votos de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Se espera sin sorpresas una victoria del actual presidente Paul Kagame, quien busca un cuarto mandato de 5 años. Sus detractores le acusan de reprimir a la oposición. A sus críticos más acérrimos se les prohibió presentarse a estas elecciones. Y cambiamos totalmente de asunto, de frente y de tono, para hablar de economía con mi colega Paco Furió. Muy bienvenido. Gracias, Jenny. Economía y crisis energética en Cuba. Los apagones afectarán este lunes hasta el 15% de la isla de manera simultánea en el mayor horario de demanda por falta de combustible, averías y mantenimientos en las centrales eléctricas. Así informó la empresa estatal Unión Eléctrica. El Parlamento cubano anunció que respaldará esta semana un nuevo plan de ajuste del gobierno que contempla recortar gastos públicos y busca aumentar los ingresos. El país está sumido en una profunda crisis que se ha agravado desde hace 4 años por la combinación entre la pandemia, las sanciones estadounidenses y errores en la gestión económica y monetaria. Cuba importa el 80% de lo que consume y apenas exporta. Tras el intento de asesinato de Donald Trump, las acciones de Trump Media, la empresa de la que es socio mayoritario, han subido un 40%. La mayor subida desde el estreno de la compañía en marzo. Es el ejemplo de cómo la política y el valor bursátil a veces van estrechamente de la mano. Argemino Barro, en Nueva York. No es la primera vez que Trump Media experimenta un cambio de valor drástico. ¿Cuál ha sido la evolución de esta compañía desde que salió a bolsa? Bueno, si uno mira el gráfico de la evolución de esta compañía desde que salió a bolsa el pasado marzo, vería como una especie de montaña rusa llena de altibajos. El primer día subió más de un 50%, Trump Media, que es, recordemos, la propietaria de Truth Social, que es la red social para conservadores de Donald Trump. Su valor llegó a más de 10.000 millones de dólares. Desde entonces ha ido subiendo y bajando. Hoy el valor, después de esta subida de más del 30%, es cercano a 4.500 millones. Es una evolución que va ligada a la política. La mayor caída hasta la fecha ha sido cuando Donald Trump fue considerado culpable por un jurado a finales del mes de mayo. Hay que tener también en cuenta 2 cosas. Una, que la razón por la que Donald Trump no participa en Twitter, pese a que ya no está vetado, es por Truth Social, quiere defender, digamos, la vigencia de su compañía. Y 2, no puede canjear las acciones por dinero por lo menos hasta septiembre, y se baraja porque podría ayudarle, por ejemplo, a financiar la campaña o los gastos legales de sus 4 juicios. El valor de las acciones parece ir a la par del mercado de apuestas sobre la posible victoria de Trump en noviembre. ¿Qué otros títulos han subido ligados a la política conservadora? Bueno, hay varios. Hay, por ejemplo, una empresa de software que fue contratada por la campaña de Trump en 2020, que tiene una aplicación, esta ha subido casi un 10%. Tenemos también Rumble, que es una plataforma para conservadores, donde mucha gente pro-Trump comparte vídeos. Esta ha subido, creo que cerca de un 17%. Y otras empresas que se han visto beneficiadas, y tampoco son una sorpresa, son las fabricantes de armas. Smith & Wesson ha subido un 15%, Storm Ruger un 5,5%. Lo que ocurre en Estados Unidos cuando sucede un susto, un altercado, como el fin de semana, el intento de magnicidio de Donald Trump o una catástrofe natural, hace que las ventas de armas se disparen y con ellas las acciones. Volviendo a Trump, si este tiene éxito en las elecciones en noviembre, las empresas de apuestas le dan un 70% de posibilidades de la victoria. Estas compañías seguramente se verán beneficiadas. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A vosotros. Una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses podría costar a la economía alemana 150.000 millones de euros. Así se desprende de un estudio del Instituto Económico Alemán, el cual contempla que Trump aumentará los aranceles si llega a la presidencia. Ingeniería de precisión, uno de los puntos fuertes de las pymes alemanas, como aquí, en Germersheim, a orillas del Rin, en la frontera con Francia. Este fabricante de sistemas de calefacción industrial emplea a un centenar de personas y factura anualmente 20 millones de euros. Actualmente exportamos a Estados Unidos alrededor del 20% de nuestros equipos, una cifra que podría aumentar en el futuro ya que existe un potencial de mercado. Los planes de expansión en Estados Unidos podrían desvanecerse de convertirse Donald Trump en el próximo presidente. El exmandatario quiere aumentar los aranceles sobre las importaciones hasta un mínimo del 10%.
Actualmente los valores se sitúan entre el 2 y el 4%, dependiendo del producto. Un sistema de este tipo cuesta entre 200.000 y 300.000 euros. Un aumento del 10% supondría un encarecimiento tal para el mercado estadounidense que no podríamos exportar este producto. La matriz proteccionista anunciada por Trump también afectaría a otros negocios alemanes. El Instituto Alemán de Investigación Económica calcula que el ascenso a la presidencia estadounidense de Trump podría costar a la economía alemana hasta 150.000 millones de dólares en 4 años. Aunque según la Cámara de Comercio germano-estadounidense, los aranceles no tienen que tener solo repercusiones negativas. Los aranceles pueden ser negativos si entramos en una cadena de represalias que, por supuesto, no sería beneficiosa para fortalecer las relaciones comerciales. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea tienen interés en una guerra comercial. Por eso el sector metalúrgico alemán se mantiene a la expectativa, como la empresa familiar Alfred H. Schutte con sede en Colonia. Tras más de 150 años de historia, el fabricante de maquinaria ha atravesado altibajos. Si las barreras comerciales entran en vigor, ya sea con Biden o Trump, no hay mucho que podamos hacer. Solo podemos ver qué tipo de aranceles son e intentar reaccionar con la mayor flexibilidad posible. Las empresas alemanas necesitan mayor claridad sobre la cuestión aduanera. Mientras no la haya, postergarán las grandes inversiones hasta después de las elecciones estadounidenses. Y nos vamos a Bolivia, donde se anunció el descubrimiento de un megacampo de gas natural. El presidente del país, Luis Arce, anunció este lunes el hallazgo de este hidrocarburo. Según el mandatario, el yacimiento contiene una reserva de 1,7 trillones de pies cúbicos de gas natural y es el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005. El mandatario no precisó a cuánto subirán las reservas del carburante en el país, pues la estatal petrolera YPF se encuentra en la fase de contratación de una empresa consultora para que realice los estudios de reservas probadas y probables. Hasta 2019 Bolivia contaba con 8,95 trillones de pies cúbicos de gas natural destinados en su gran mayoría a Brasil y Argentina. Las exportaciones de gas fueron la principal fuente de ingresos de Bolivia hasta 2021, cuando fueron reemplazadas por las exportaciones de oro. Y vamos ahora con una serie de noticias breves de esta jornada. Los fabricantes de aviones prevén una fuerte demanda. El fabricante europeo Airbus estima que la flota global se podría duplicar en los próximos 20 años. La demanda de aviones de fuselaje ancho, como los utilizados en rutas transatlánticas, se vería impulsada por la recuperación de las aerolíneas tras la pandemia. Las acciones de Burberry se desplomaron un 17% en la Bolsa de Londres. La firma británica de moda registró una caída importante de sus ventas en un momento adverso para el sector del lujo. La marca ha anunciado un cambio en la dirección y la suspensión del reparto de dividendos entre los accionistas. Alphabet, la matriz de Google, podría hacer la compra más cara de su historia. Según el diario Wall Street Journal, Alphabet estaría negociando la compra de la startup Wiz, especializada en seguridad en la nube. El movimiento ayudaría al gigante tecnológico a ganar terreno precisamente donde ha quedado por detrás de rivales como Microsoft. Dejamos la economía. Más noticias, Jenny. Hablamos un poquito de política latinoamericana, Paco, porque Julio Vitelli, quien es embajador brasileño en Argentina, se reunió en Brasilia con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y con el canciller brasileño Mauro Vieira para discutir el estado de las relaciones con el gobierno de Argentina del presidente Javier Milei. Antes de las elecciones en Argentina, Lula había manifestado, recordemos, su apoyo al candidato Sergio Massa, el candidato opositor. Milei respondía tildando en aquel entonces al presidente brasileño de corrupto y de comunista. El mandatario argentino no participó en la última cumbre del Mercosur en Paraguay y su único viaje a Brasil desde que es presidente fue una visita de carácter privado para participar en la conferencia de acción política conservadora junto a figuras de la derecha como el expresidente Jair Bolsonaro. En la final de la Copa América, que se disputó este domingo en Miami y que estuvo marcada también por el caos, por los disturbios y por los retrasos, y videos difundidos en las redes sociales mostraron a seguidores saltando los portones de seguridad en
un incidente registrado al finalizar el encuentro. Fueron arrestados el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y su hijo. Ambos se enfrentaron a los miembros de seguridad que les denegaron el acceso al césped durante la ceremonia de entrega de premios. El encuentro terminó con la coronación de la albiceleste en medio de una fuerte tensión. Y el seleccionado español, campeón de la Eurocopa 2024 y también trofeo obtenido aquí en Berlín, ya están en casa. El equipo fue recibido en Madrid por la familia real, antes incluso de encontrarse con cientos de miles de fanáticos para festejar juntos, luego de ese triunfo del domingo por 2-1 contra Inglaterra. La Roja es la única selección con 4 títulos continentales y la primera que gana todos sus encuentros de la competición sin llegar a la definición por penales. Y más temprano, la periodista Nicole Riz nos ampliaba los detalles de la celebración de la selección española con el rey de España incluido. Escuchemos. Miles están celebrando su equipo, sus campeones aquí detrás de mí en la Plaza de Cibeles, y son gente de todas partes, mucha gente de América Latina, mucha gente de España, pero también de otras partes. El equipo ha aterrizado aquí en Madrid esta tarde, ya han saludado a la familia real, tanto como también al presidente Pedro Sánchez, y luego se fueron en bus en una ruta por el centro de Madrid para luego celebrar con esta masa de gente toda la noche. Y esto ahora es el equipo más exitoso de fútbol en Europa, 4 veces campeones, eso sin penaltis en estas últimas semanas y con 15 goles también, o sea, es otro récord histórico, y este equipo ya ahora se está describiendo como uno de los mejores de la selección española, con mucho futuro. Esto también gracias a su entrenador, a Luis de la Fuente, que les ha cogido de la mano a estos talentos tan jóvenes, energéticos, para jugar unos partidos, como hemos visto también en estas últimas semanas, sin mucho teatrillo realmente, simplemente dándole a la pelota, intentando ganar, y eso lo han hecho y ahora toca celebrar aquí en Madrid. Y aquí nos despedimos, muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle Noticias desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.